cambios, correcto. ¿Qué más? ¿La evolución ocurre de la noche a la mañana o cómo ocurre la evolución? Dime, estimada, dime, ¿qué pasó? La evolución es el mecanismo en el que una especie, al pasar de los tiempos, tras adaptaciones, se convierte en otra especie. Claro, claro que sí. Exacto. Así es, correcto. Vamos por aquí, muchachos. Tenemos evolución biológica. Ya la evolución biológica. ¿Qué es la evolución? Es un conjunto de cambios fenotípicos y genotípicos de una población a través del tiempo. Recuerda que una evolución es a nivel genético, ¿ya? Es a nivel genético. Y fenotipo es lo que tú observas, ya son rasgos observables. Y un poquito mejor te voy a explicar estos dos puntos o estas dos palabras en el tema de genética, ya en el tema de genética. Y recuerda que también la evolución no ocurre en un individuo, no ocurre en una comunidad, no ocurre en un ecosistema, sino que ocurre a nivel de una población. Ya, esa es la unidad para la evolución. ¿Ya? ¿Quién es el padre de la evolución? Charles Darwin. ¿Por qué a él se le considera padre de la evolución? Porque él estudia el evolucionismo, ¿no? El evolucionismo. Por aquí vamos a conocer un poquito acerca de los antecedentes sobre la evolución. Tenemos el fijismo, ¿ya? El fijismo es relacionado a la religión, ¿ya? Tenemos por ahí pues, a representantes, a Carl Linneo y a Cuvier, ¿ya? Ellos que decían que un individuo, ¿ya? Un individuo, mejor lo paso todo para explicártelo. Ahí está. Ellos decían que un individuo no evoluciona, ya es tal como se ha creado, se mantiene así hasta la actualidad, decían ellos. Eso es el fijismo, algo fijo, algo que no cambia. Mientras que hay otro antecedente que es el llamado transformismo. El transformismo lo propone ¿quién? El señor Jean-Baptiste de Monnet, caballero de Lamarck. Pero para ti, solamente Lamarck, ¿ya? Lamarck, ¿qué es lo que propone? Lamarck propone el transformismo, una evolución lineal. Ya es una evolución lineal y justamente ahí observas eh, cómo ocurren los cambios de manera lineal, ¿ya? Y el otro antecedente que es válido en la actualidad es el evolucionismo. Y justamente pues el evolucionismo, ¿quién lo propuso? Charles Darwin. Y el evolucionismo, ¿de qué me habla? De que en el evolucionismo hay un ancestro común. Ya hay un ancestro común. De este ancestro común es donde van a evolucionar los seres vivos o diferentes especies. ¿Ya? Así es como si fueran el tronco del árbol, la rama, las ramas de las ramas, pues salen especies diferentes. ¿Ya? Listo. Ahora, vamos a conocer por aquí las teorías evolutivas. Ya las teorías evolutivas. Eh, ¿Cuál es la primera teoría? La primera teoría del que vamos a hablar es la teoría que propuso el señor Lamarck. ¿Ya cómo se llama su teoría? Teoría del transformismo. Ya la teoría del transformismo. ¿Quién es el autor de esta teoría? Jean-Baptiste de Monnet, caballero de Lamarck. ¿Ya? ¿Cómo se llama el libro de nuestro amigo Lamarck? La filosofía zoológica. Vamos a conocer sus leyes. Vamos, muchachos. ¿Quiénes fueron leyes? Perdón. ¿Cuáles son las leyes que propuso nuestro amigo Lamarck? Leyes de Lamarck, muchachos. Ya, ley de uso y desuso, la herencia adquirida, correcto, vamos bien, vamos bien. ¿Qué dicen los demás? ¿Están de acuerdo con lo que comentaron sus compañeros? Así es.
vamos bien, muchachos. Claro, él tiene dos leyes. ¿Ya? La primera ley, ¿cuál es? El uso y el desuso. Según nuestro amigo Lamarck, por ejemplo, uso es cuando un órgano cumple una cierta función, cuando un órgano es usado frecuentemente, es el órgano que evoluciona, es el órgano que se somete a diversos cambios. Y el desuso se refiere a los órganos que no se usan. ¿Qué pasa con los órganos que no se usan? Son órganos que pierden su función, son órganos que se atrofian. ¿Ya, chicos? Son órganos que se atrofian. Ahora, la segunda ley, como lo mencionaron por ahí, es de la herencia de caracteres adquiridos. Y según Lamarck, decía que los cambios se podían heredar, ¿ya? Los cambios se podrían heredar. Y pues él hace el estudio en población de jirafas, ¿ya? En población de jirafas. Al inicio, esas jirafas pues tenían cuellos cortos. Y debido a que debido a que ya no había alimentación o de qué alimentarse, ellos pues veían árboles altos donde sí habían de qué alimentarse, pero ellos no alcanzaban porque el cuello de ellos era muy corto. Entonces, ¿qué es lo que hace? Al tratar de alcanzar las hojas del árbol, ellos, bueno, en este caso, los cuellos se van estirando poco a poco, hasta que el último de lo que tú estás observando por ahí ya tiene un cuello largo. Y justamente Lamarck dice, pues no, que ese cambio lo puede heredar ¿quién? El hijo. Pero esto de aquí fue refutada, ¿ya? Fue refutada por quién? Por el personaje que propone la teoría de la plasma germinal. A ver, coméntame, ¿quién plantea esta teoría de la plasma germinal? Muchachos, ¿están ahí? ¿O están durmiendo? Ah, ya, sí están ahí. Ok, ok. Ya. ¿Quién refuta esa ley de la herencia de caracteres adquiridos? Ya, está bien, está bien. Y yo te voy a dar por aquí el dato. Mira, eh, ¿quién es el que refuta? Fue exacto, August Weismann. Ya, él refuta esta ley de los caracteres adquiridos. Él realiza un experimento de 24 generaciones. ¿Qué hace August Weismann? Agarra dos ratones, hembra y macho. ¿Qué es lo que hace? Le corta la cola a esos ratones. Creo que lo puse por aquí. Acá está, mira. Le corta la cola a los ratones, ya al macho y también a la hembra. Si se respetaba esta ley de la herencia de caracteres adquiridos, el hijo, ¿cómo debería de nacer? Con la cola cortada, o sea, con la cola corta, porque los padres tienen cola corta. Pero ¿cómo nacieron los hijos de esos dos ratones? Con la colita, con la colita larga, con la colita completa. Entonces, con este experimento, pues, se refuta esa ley de los caracteres adquiridos. Y justamente August Weismann nos dice, ¿no? Que los cambios que se heredan, perdón, que los cambios en células somáticas no se heredan, pero sí se heredan los cambios en células sexuales. Ya, los cambios en células sexuales sí se heredan. ¿Y eso dentro de qué teoría hablas? Dentro de la teoría de la plasma germinal. Y eso lo plantea August Weismann. ¿Ya, chicos? Ahí está. Pasamos a la siguiente teoría, la teoría de la selección natural. ¿Quién es el autor de esta teoría? Rápido, muchachos, comentarios.
Darwin, ¿ya? ¿Quién dice lo demás? Quién dice? Dale con su respuesta. Charles Darwin, Charles Darwin, Charles Darwin. Vamos bien, vamos bien. A ver, uno más. Uno más. Claro que sí. ¿Quién es el autor de la teoría de la selección natural? Charles Darwin. Ya, Charles Darwin es el autor. ¿Cómo se llama el libro de Charles Darwin? Vamos. ¿Qué libro escribe Charles Darwin? Que está relacionada a la evolución. Que está relacionada a la evolución, muchachos. Ya, vamos bien por ahí. Así es. El libro es Origen de las especies. Correcto. ¿Cuáles son los aportes? Vamos a comentar por aquí. Recuerda, la teoría de la selección natural lo propone Charles Darwin y como coautor, en algunos libros sale como coautor el señor Wallace, ¿ya? Su apellido se escribe Wallace, ¿ya? Wallace. ¿Ya? Pero ahorita te comento qué es lo que hacen ellos. Darwin nos dice que la evolución es lenta y gradual, que una especie para evolucionar debe pasar por los procesos de variación, de adaptación y posteriormente por selección natural. Hay evidencias claras. Charles Darwin viaja casi por todo el mundo, visita diferentes continentes, diferentes islas. Y justamente ese viaje que hace Charles Darwin se llama Viaje de Beagle. Y justamente en ese viaje se recalca una isla en específico, la isla Los Galápagos, ya que es una isla que se encuentra entre Panamá y Ecuador, ahí por el centro, ya la isla Los Galápagos. Cuando Charles Darwin llega a la isla Los Galápagos, observa a un grupito de pájaros, ya los pájaros pinzones, y se da cuenta pues de que estos pájaros pinzones eh, era la misma especie, pero se diferenciaba en los picos, ¿ya? Se diferenciaba en los picos. Entonces, él pensó, bueno, ¿por qué la diferencia? ¿Por qué si es la misma especie, por qué los picos son tan diferentes? Porque habían picos que habían desarrolladose por la alimentación en este caso, ¿no? Habían picos que habían evolucionado para comer semillas, para comer insectos, para comer raíces, entre otros. Otro aporte tenemos por aquí, la lucha por la supervivencia. Esto es un aporte de Malthus. Aquí una especie, por ejemplo, puede luchar por el hábitat, puede luchar por la alimentación, puede luchar por el hábitat o el territorio, ¿no? Y también por la hembra, ¿ya? Lucha por la supervivencia. El tercer aporte tenemos la supervivencia del más apto. Este es el aporte de Wallace. Ya Wallace nos dice que no es la especie más inteligente, no es la especie más rápida, ni la más fuerte la que sobrevive, sino el que mejor se adapta a los cambios. Esa especie es la que sobrevive. De eso es lo que nos habla el tercer aporte de la lucha, perdón, de la supervivencia del más apto. ¿Ya? La especie que mejor se adapta es la que sobrevive. Y por aquí tenemos a Charles Darwin y sus pinzones. Como tú observarás, vamos a hacerle suma a estos pájaros pinzones. Ahí está, mira. Ahí está. Tienes un ancestro común. Esta vendría a ser el ancestro. Y de este ancestro, pues, aparecen, o en este caso evolucionan esos pinzones de acuerdo a su alimentación. Mira, hay pinzones con el pico grueso, ya que son para semillas. Hay pinzones con el pico largo, que son para insectos. Hay pinzones que han desarrollado el pico para también comer raíces, como te comentaba, ¿ya? Ahí están los pinzones, a eso se le llaman los pinzones.
los pinzones de Darwin, ¿ya? Pinzones de Darwin. Y por aquí hay otra ilustración del viaje en la isla Los Galápagos, donde observa los pinzones, donde observa, pues, en este caso, a las tortugas gigantes, ¿ya? Ahora, ¿cómo ocurre la selección natural en jirafas? Que lo estudió Lamarck. Él lo explica de esta manera. La generación parental, o sea, los padres, eran de cuellos cortos, ya eran de cuellos cortos. Y la descendencia podía ser, pues, de diferentes tamaños. En este caso, hablando del cuello, ¿ya? Había longitud variable en la descendencia de sus hijos. Entonces, ¿cómo ocurre la selección natural en estas jirafas? ¿Cuál de esas jirafas puede alcanzar para alimentarse en los árboles altos? ¿La de cuello corto o la de cuello largo? La de cuello corto, ¿sí o no? ¿Y qué pasará con la jirafa de cuello corto? Esta no va a poder alimentarse. Entonces, pues, con el paso del tiempo, habrá menos descendencia de jirafas con cuello corto y mayor descendencia de jirafas con el cuello largo. Y hasta que se va a llegar a un punto, ya que la descendencia va a ser completamente jirafas con el cuello largo. Y esto es, pues, la selección natural, donde la naturaleza condiciona la evolución de los seres vivos. Mientras que en la teoría del transformismo, los seres vivos condicionaban su evolución. Aquí, la propia naturaleza condiciona la evolución de los seres vivos. Siguiente teoría es la teoría mutacionista. ¿Quién es el autor de la teoría mutacionista? Te leo, te leo, te leo. Muchachos, ¿quién es el autor de la teoría mutacionista? ¿Quiénes redescubren el trabajo perdido de Gregorio Mendel? ¿Hugo de qué? Su nombre es Hugo. Hugo. Hugo de... Exacto, así es. Él es el autor de la teoría mutacionista. Hugo de Bries, como gustes, ¿ya? Ahí está. ¿Cuál es el libro de nuestro amigo Hugo de Bries? Die Mutationari. Si tú lo traduces, significa mutación, ¿ya? Mutación. Él es Hugo de Bries. Aportes de Hugo de Bries. Para él, la teoría o la evolución es los genes más los cambios. Los genes más los cambios es la mutación o la que origina la mutación. Y las mutaciones son bruscas, ¿ya? Y por estas mutaciones bruscas es la que se genera la evolución, decía Hugo de Brickbock, ¿no? Y por ejemplo, para que tú lo puedas diferenciar así abismal, ahí te puse un experimento, ¿ya? Ahí tenemos una población de una planta. Como observas, las plantas son similares, ya son plantas idénticas, pero según la teoría mutacionista, ¿qué es lo que va a ocurrir con esa población de plantas? Mira, ¿qué ocurrió? Una diversidad. Por mutación, las plantas pueden volverse pequeñas o pueden dejar de producir flores. Por ejemplo, la del centro tiene más ramas. Hay otra planta que pues ha desarrollado el tallo un poco más grueso. Eso ocurrió por la mutación. Son cambios bruscos en una población. Esto pues respalda o confirma el padre de la genética moderna. ¿Ya? Padre de la genética moderna. ¿Quién es el padre de la genética moderna, muchachos? Es Thomas Morgan. ¿Ya? Señor Thomas Morgan
hace pues el experimento con la mosca de las frutas o llamada la drosófila, que hace el estudio pues en este caso de la herencia ligada al sexo, ¿ya? Él respalda posteriormente. Ahora, eso es acerca de la teoría mutacionista. Por aquí vamos a hablar de la teoría neodarwinista o sintética. Ya la teoría neodarwinista lo propone Dobzhansky. Y por ahí también se le considera a May y a Simpson, ¿ya? Pero del que tienes que acordarte es de Dobzhansky, ¿ya? Dobzhansky. Libro, La genética y origen de las especies. O sea, eso significa que aquí se van a unir teorías, ya se van a unir. Dobzhansky se encarga de juntar las teorías que estaban por partes. Vamos a por aquí, por los aportes. ¿Qué es lo que hace él? Junta las teorías, como te comentaba. La teoría de la selección natural que había propuesto Charles Darwin, luego la deriva genética que había propuesto ¿quién? Él mismo, obviamente. Él propone la genética más la teoría de Hugo de Bryce, de la mutación. Y el conjunto de todo genera la evolución. Ahora, ¿cómo ocurrió eso en caso de los pájaros pinzones? Ahí tienes una ilustración. Ahí tenemos pájaros pinzones muy similares, ¿ya? Pero con una ligera variabilidad genética. Ya, otros son grandes, otros pequeños, otros tienen colores diferentes, entre otros. Hay una variabilidad genética, ¿ya? Ahora, por medio de la mutación, va a ocurrir ciertos cambios bruscos y esta evolución pues va a terminar por la selección natural que lo va a producir la naturaleza. Y mediante la selección natural, esos pájaros pinzones pues van a ser individuos mejor adaptados al ambiente, van a tener mejor adaptación para su alimentación, pueden sobrevivir más, etc. ¿Ya? Los pinzones de Darwin. Y justamente aquí tienes un diagrama de cómo se unen esas tres teorías para que pueda pues salir la teoría neodarwinismo o la sintética. ¿Ya, chicos? Para ello se une pues la genética, la paleontológica, sistémica. Conjunto de todo eso se genera la teoría sintética. Ahora por aquí vamos con las pruebas evolutivas. En las pruebas evolutivas, primero tenemos a la anatomía comparada. Ya la anatomía comparada, dentro se va a hablar acerca de los órganos. Ya nos referimos, de hecho justamente existen tres órganos, ¿no? Tres tipos de órganos. Órganos análogos, órganos homólogos y órganos vestigiales o rudimentarios. Órganos análogos origina una evolución convergente. Ya una evolución convergente. Cuando hablamos de ¿cuál es la diferencia de los órganos? Para los órganos análogos, la estructura va a ser diferente, pero la función que van a cumplir va a ser la misma. Ejemplo, mira, ahí tienes ala de un ave, ala de un ave. Por aquí tienes alita de un insecto. Por aquí tienes alita de un insecto y un insecto pues es un artrópodo. Ya por aquí tienes otra ala. Esta ala es del murciélago, ¿ya? Estos pues presentan diferentes estructuras. El ave en el ala pues presenta huesos. El insecto presenta quitina, ¿ya? Quitina. Y el murciélago también presenta huesos. Las estructuras son diferentes, pero ¿cuál es la función de esas alas? ¿Cuál es la función? De volar. Eso es órganos análogos. O sea, las estructuras son diferentes, pero cumplen la misma función. En este caso, la función sería volar. Otro ejemplo, tienes por aquí a un delfín. Ya tienes un delfín. Por aquí tienes a un delfín y el delfín ¿qué es? Un
mamífero, así es un mamífero. Vamos a compararlo con un tiburoncito, ¿ya? Un tiburón. ¿Y el tiburón qué viene a ser? Viene a ser un pez, ¿ya? Delfín es un mamífero, el tiburón es un pez. Vamos a hacerle zoom a sus aletas. Ahí está. Zoom a las aletas. Si tú observas la aleta del delfín, hay una especie de huesos, ¿cierto? Mientras que en el tiburón no. Observas una especie de estructura de color marrón o tonalidad negra. Ahorita te explico qué es. Recuerda que en la aleta del delfín está formada ¿de qué? De huesos, ¿ya? De huesos. Mientras que la aleta del tiburón está hecha de cartílagos, ¿ya? Así es, de cartílagos. Pero ambos tienen estructuras diferentes, pero cumplen una misma función. Esas aletas, ¿para qué les sirve a ellos dos? Para nadar. Además que presentan ellos un cuerpo diseñado para vivir en el agua, o sea, tienen un cuerpo hidrodinámico, ya tienen un cuerpo hidrodinámico. Ahora, siguientes órganos homólogos. Órganos homólogos generan una evolución divergente. Es lo contrario al análogo. Aquí la estructura es igual, pero la función que desempeñan son completamente diferentes. Por aquí tienes al brazo humano, ya ahí está, un brazo de humano. Ahí tienes ala de un murciélago, tienes por ahí aleta de una ballena y tienes por ahí una pata de un caballo, ¿ya? Y por ahí los colores no te he puesto por las puras. Ya mira por acá. Voy a hacerle zoom para que tú los observes. Mira, los huesos en esas 4 especies son iguales. Cada hueso está pintado de un mismo color. Solamente pueden variar de tamaño, de grosor, eso sí, pero se encuentra. ¿Cuáles son esos huesos? Y todavía están por aquí, mira. El de color rojito es el húmero, el radio, cubito, carpo, metacarpo y los falanges. ¿Los 4 presentan? Sí, los 4 presentan. Pero la función que desempeña cada órgano será igual? No, es completamente diferente. Por ejemplo, el brazo del ser humano, ¿para qué sirve? Para agarrar, sujetar cosas. Ala del murciélago, ¿para qué sirve? Para volar. Aleta de la ballena, ¿para qué sirve? Para nadar. Pata de un caballo, para andar. No te olvides que aunque vuelen, naden, corran, manipulen objetos, etc., todos conservan los mismos huesos. Y esto, pues, es una evidencia de que tenemos un mismo ancestro, ¿ya? Un mismo ancestro, así es. Siguiente, último, los órganos vestigiales o rudimentarios. Estos órganos, como no se usaban, son órganos que han perdido su función. Ya son órganos que no tienen ninguna función, pero están ahí presentes. ¿Ya? Por ejemplo, en el ser humano, ¿cuál es ese órgano que no presenta función? El apéndice. En la ballena, hay un pequeño hueso que tampoco cumple ninguna función, el pelvis, en caso de las ballenas. En caso de los avestruces, ¿cuál es ese órgano? La ala, ¿ya? Ala del avestruz. Esa ala, ¿cuál es función de una ala? Volar. Pero el avestruz vuela, ¿no, verdad? Conforme la evolución, ese órgano ha perdido la función. Ya, y tienes más ejemplos por ahí, pues, ¿no? El coxis, tu coxis, o sea, es una pequeña colita que tú tienes en la terminación de la columna vertebral, que tampoco cumple ninguna función. Las muelas del juicio también, ¿ya? Son órganos que no presentan funciones. Es por eso que si te sale una muela del juicio, tú te lo sacas y normal, no pasó nada. ¿Ya, chicos? También el pezón en los varones, ¿ya? Los pezones. Otra prueba, tenemos las pruebas embriológicas. Cuando hablamos de las pruebas embriológicas, nosotros nos vamos a referir a los embriones, ¿ya? A los embriones, la ley de la biogenética.
Por ejemplo, tenemos ahí 5 especies. Tenemos al pez, a la salamandra, a la tortuga, al pollo y al ser humano. Dime, ¿cómo son los embriones? ¿No son igualitas? ¿No son similares? Claro, en eso consiste la prueba embriológica, en, en analizar el embrión, ¿ya? En analizar el embrión. Los, los 5 embriones de las especies son iguales. ¿Eso qué significa? Significa que esas 5 especies tienen un ancestro común. Conforme se va a ir desarrollando ese embrión, se va a ir diferenciándose del resto. Por ejemplo, mira, ahí ya cambió un poco los embriones y hay mucho más todavía, ¿verdad? Pero cuando era al inicio, los embriones eran igualitos. Posteriormente, cuando van desarrollándose, ya se veía la diferencia, ¿ya? Esa es la prueba embriológica, ¿ya? Así es, pues, como te había comentado, ¿no? El parecido de los embriones se debe a que nosotros tenemos un mismo ancestro. De ese mismo ancestro han evolucionado los peces, las salamandras, las tortugas, los pollos, el ser humano, entre otros. Otra prueba tenemos por aquí, la prueba bioquímica comparada, ¿ya? O simplemente bioquímica nada más. Esta prueba consiste en ¿qué? En comparar el material genético, el ADN, el ARN, ¿ya? Por ejemplo, hubo un estudio donde hicieron la comparación de nuestro material genético con el material genético de un chimpancé, ¿ya? Entonces, en este estudio, ¿qué se observó? Es que el material genético del humano y el chimpancé son tan similares, son muy idénticas, ¿ya? ¿En cuánto por ciento son similares? Del 96 al 98% son idénticas. ¿Ya? ¿Eso también qué significa? Significa que nuestra evolución, pues, es de un mismo ancestro, ¿ya? En pocas palabras, también somos primates, ¿no? Claro que sí. Luego, la otra prueba es la prueba paleontológica. Esta prueba se basa, pues, en la comparación de los restos fósiles, ¿ya? Restos fósiles, chicos. Hubo un lapsus. Esto lo voy a editar después, se me ha pasado. Ya la prueba paleontológica se encarga de analizar los restos fósiles. Ya, aquí se me pasó. Y en las pruebas paleontológicas que tenemos, a los preservados, ya en este caso tenemos a la resina, ¿ya? La resina en caso del insecto. También tenemos a un mamut congelado en un cubo de hielo, ya en los glaciares. También tenemos otros que son los petrificados. Ya ahí están los petrificados. Tenemos a los trilobites, tenemos a los archaeopteryx, ya como los petrificados. También tenemos las huellas, los moldes. Ahí están. Las huellas, por ejemplo, del homínido antiguo, el famoso Laetoli, ya Laetoli. Tenemos el molde de las raíces, de las hojas, de las conchas. Ya todo esto es analizado en la prueba paleontológica. Luego tenemos por aquí tipos o patrones evolutivos. Tenemos las intralinajes, que es entre parentescos cercanos. Tenemos la anagénesis, que es la evolución filética. Por ahí tenemos, mira, esto me explica de una evolución sin ramificaciones, una evolución lineal, ¿ya? Una evolución lineal. Ejemplo tienes, mira, al ser humano, evolución del humano. Tenías primero al mono, luego tienes a un bípedo y hasta la actualidad. También por ahí la evolución de la ballena, ya la evolución de la ballena. Después tenemos el cladogénesis. Ya el cladogénesis es la evolución divergente.
ya la evolución divergente o también llamada evolución ramificada. Y por ahí tienes las características. A diferencia de la anagénesis, que es una evolución así lineal, sin ramificaciones, la cladogénesis presenta ramificaciones. ¿Ya? Por ejemplo, ahí tienes a los pinzones de Darwin, ¿no? Y a esas ramificaciones se le llama el árbol filogenético. Y esta es un patrón evolutivo actual. Hasta la actualidad hablamos de la cladogénesis. ¿Qué más tenemos por aquí? Los interlinajes entre especies con parentesco lejano. Ahí tenemos lo convergente. Evolución convergente es linaje completamente distinto. Por ejemplo, ahí tienes, mira, ala de un ave y ala del insecto, ¿ya? Tienes, por ejemplo, dos cactus diferentes. Mira, tienes cactus de América y la euforia, que es similar al cactus. Se encuentra en África. Por ahí tienes al tiburón y el, por ejemplo, el ictosaurio, ¿ya? En la evolución paralela es de linaje cercano, ¿ya? Ahí, por ejemplo, tienes al lobo de Tasmania con un lobo gris, ¿ya? Linajes cercanos. Si son de linajes cercanos, van a presentar ciertas similitudes. Ya, por ejemplo, ahí también, mira, tienes al petauro del azúcar y a qué más, a la ardilla voladora. Si tú observas, son similares, tienen una ligera similitud, ¿ya? Ahora, la coevolución. La coevolución es un tipo de evolución que es dependiente de algo, ¿ya? Dependiente de algo. Por ejemplo, dentro de ella tenemos al mutualismo, cuando la evolución ocurre de la mano, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos a la orquídea y a la polinizadora de esta flor. Ahí tenemos a la polilla esfinge, ¿ya? ¿Cómo se llama a esta evolución conjunta? Se llama la coevolución. Otro ejemplo tenemos el antagonismo, ya que es un tipo de la coevolución. Ahí tenemos, por ejemplo, un depredador, que es el guepardo, y la presa que viene a ser la gacela. Luego tenemos consecuencias de la evolución. Consecuencias. La primera es la adaptación. Gracias a la evolución, una especie puede ajustar sus estructuras morfológicas, fisiológicas, conductuales para que puedan sobrevivir. Por ejemplo, por aquí tenemos a una ranita, pero esta rana tiene pues patrones de colores muy llamativos. Ya a eso se le llama el aposematismo. Justamente esto hablábamos la clase pasada en introducción, tipos de adaptación, ya el aposematismo. ¿En qué consiste el aposematismo? Exacto. Esas manchas que te indican a ti que esa especie es peligrosa, ¿ya? Ahí tenemos, por ejemplo, la rana dardo amazónico. Esta rana es venenosa, ¿ya? Colores llamativos es sinónimo de peligroso. ¿Ya? Ese es el aposematismo. ¿Qué más? Tenemos el cripsis. El cripsis es una forma de adaptación, pero para el camuflaje. Por ejemplo, ese es un insecto. ¿A qué se parece? A una rama, ¿sí o no? O perdón, a una hoja. ¿Ya? Ese es el insecto de hoja. Otro también es el insecto de palo. ¿Ya? Es un insecto de palo. Estos se han adaptado mediante la evolución para que puedan camuflarse rápidamente. Camaleón también puede ser. ¿Ya? Ahora, por aquí tienes, por ejemplo, al mimetismo batesiano. Claro, también, así es. En el mimetismo batesiano, es cuando una especie no peligrosa tiene colores
de una que sí es peligrosa. Por ejemplo, aquí tenemos al serpiente de coral, ¿ya? Tenemos uno es falso y uno sí es verdadero. ¿Cuál es el falso? En la que está al lado izquierdo. ¿Y cuál es el real? El lado derecho. El serpiente coral real es venenoso, mientras que el serpiente de coral falso es pues, indefenso, ¿no? No tiene veneno. Ya, eso es mimetismo batesiano. Ahora, ¿qué más tenemos en adaptación? Tenemos al mimetismo mulleriano. Esto consiste en que dos especies van a ser muy idénticas, ¿ya? Y justamente aquí hablamos de dos mariposas, ¿ya? Dos mariposas peligrosas también, mariposa virrey y la mariposa monarca. Ya estas mariposas son tóxicas, por cierto. Otra adaptación, tenemos al mimetismo agresivo, el pez linterna o el pez abisal también se le llama, ¿ya? Y justamente, nombre, pez rapé también, tiene una linterna que usa, ¿para qué? Para allá, en esas mariposas no hay diferencia. Por eso es mimetismo mulleriano. Son idénticas, tú no lo puedes diferenciar, pero ambos son peligrosas. Mira, observa la diferencia. No hay. Tienes que ahí observar con una lupa para que tú lo puedas diferenciar. Ese es el mimetismo mulleriano. No se diferencian esas mariposas. Son igualitas, pero son de especies diferentes. Claro que sí, pero son peligrosas. Ya mientras que el mimetismo agresivo, ese pez usa pues su linterna para atraer, en este caso, las presas y así alimentarse. Ya mimetismo agresivo. Luego tenemos las adaptaciones fisiológicas. Ya las adaptaciones fisiológicas, por ejemplo, como la grasa en el oso polar y también en el cactus, las hojas modificadas, ¿no? Para evitar la pérdida del agua, ya que en su hábitat hay escasez de esto, ¿no? Luego tenemos especiación. La especiación simplemente es la generación de nuevas especies a partir de una población. Y tenemos tres tipos de especiaciones. Tenemos la especiación alopátrica, es cuando existe una separación física que podría ser una montaña, puede ser una quebrada, puede ser un río, etc. Por ejemplo, en este caso tenemos eh, una separación mediante un río. Tenemos lagartijas al lado izquierdo y al lado derecho también. La población ancestral, el río vendría a ser una barrera geográfica. Luego, pues por divergencia evolutiva, van a aparecer nuevas especies. Cuando hay una separación física, eso es una especiación alopátrica. Luego tenemos la especiación simpátrica. Esto es cuando existe un aislamiento reproductivo, ¿ya? Por ejemplo, va a haber preferencia en apareamiento. Las especies después de cambiar, ya sea por la alimentación, pueden haber unas ligeras diferencias. Ya las especies van a preferir reproducirse con alguien que se parece mucho a él mismo, ¿ya? Por eso que la especiación simpátrica es por aislamiento reproductivo. Luego tenemos la especiación parapátrica. Esto es cuando ocurre, pues, en poblaciones vecinas. Mira, ahí tenemos la selva y el desierto, la misma especie, ¿ya? Esa es la evolución parapátrica. Luego por aquí tenemos la evolución humana. Ahí está nuestra evolución. Hemos empezado de un primate. Ya, ahí está el primate. Esta pues tenía una vida en los árboles, ¿no? Luego tenemos a los homínidos tempranos, ya que tienen un bipedismo parcial, ya que ya se podían parar en dos patas, ¿no? Luego tenemos a los Australopithecus. Ellos, ¿qué es lo que hacen? Ellos pues presentan un rasgo del bipedismo más marcado y pues el cerebro ya empieza a diferenciarse, ¿no? Un cerebro pequeño, pero ya hay cerebro. Obviamente que con diferencia de un bipedismo, aquí como que ya había esa chispa del pensamiento, ya que posteriormente se pasa al Homo habilis.
el Homo habilis es el primer hombre pues, que desarrolla las primeras herramientas a base de piedra. Luego tenemos al Homo erectus. Aquí pues hay una mayor dependencia, puede crear herramientas mucho más modernas, ¿ya? Luego tenemos a los Homo, al siguiente Homo que desarrolla en este caso al fuego. Luego tenemos al Homo neandertales, ¿ya? El Homo neandertales que se adapta a climas muy fríos, ¿ya? Forma su cuerpo robusto para que pueda resistir a estos climas. Y por último, el hombre moderno, el famoso Homo sapiens sapiens, lo que nosotros somos en la actualidad, que nosotros podemos desarrollar culturas mucho más modernas, tecnología del futuro. Bien, muchachos, preguntas. Vamos con tu compendio por aquí. La primera pregunta te dice, grupo de investigadores que replican la Tierra primitiva. ¿Quién es? Claves, claves, claves. A ver, por ahí. Clave, muchachos. ¿Quién es? Claro, claro, claro que sí. Ahí tenemos, claro, experimento de Miller y Urey. Y esa es una evidencia de la evolución química. Siguiente pregunta. En la pregunta número 2 nos hablan acerca de pequeñas esferas. ¿A qué se refieren con pequeñas esferas? Esferas que tienen una membrana primitiva. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Los coacervados. Correcto, correcto, correcto. Vamos, siguiente pregunta. La pregunta número 3 nos dice, un científico en el siglo XIX coloca trozos de carne en frascos abiertos con gasa y el otro lo sella herméticamente. ¿Quién hace ese experimento? Que forma parte de la teoría de la biogénesis, que también es conocido como el pionero. ¿Quién es? ¿Será él? Vamos a verificar. A ver, ¿quién dice más? ¿Quién dice? Voy a por ahí, mencionan a Reddy, clave B. Ok, ok, ok. Correcto, ¿no? ¿Quién es? La B, Francesco Redi. Él es el que realiza ese experimento con los frascos. Siguiente pregunta. Te dice, según la hipótesis del mundo ARN, las primeras moléculas capaces con capacidad catalítica y del almacenamiento de información fueron las moléculas del ARN. Esta teoría explica el origen de qué? De la herencia antes del ADN, ¿ya? Así es, casita, claro que sí. Siguiente pregunta. Te dice, en una expedición paleontológica se encuentran fósiles. Ya está, más claro que el agua, pues, ¿no? Fósiles. ¿Qué tipo de prueba es? Y mira, todavía te lo colocan entre paréntesis, fósiles nuevamente. Claro que sí, la evidencia paleontológica. Luego en la 6 te dice, eh, en cierta especie de aves los tienen mayor éxito alimentario que aquellos con picos muy pequeños o muy grandes. A lo largo de la generación, la población muestra una reducción en variabilidad del tamaño del pico. ¿Qué tipo de selección natural se está presentando? Es una selección estabilizadora, ¿ya? Porque se refieren al promedio. Y justamente para que lo diferencies, ahí te coloco cuándo sería cada una de ellas, ¿ya? Es la selección estabilizadora. La 7 te dice las alas del murciélago y las alas de la mariposa. ¿Qué tipo de evolución es, muchachos? Hey, ¿la estructura es diferente o son iguales? Estructura diferente, misma función, ¿no? Claro, eso es de órganos análogos. Así es, órganos análogos. Siguiente pregunta, la 8. Te dice que varios biólogos trataron de relacionar teorías. ¿Quién relaciona esas teorías?
El amarquismo, catastrofismo, la teoría sintética, neodarwinismo, fijismo, panspermia. La teoría sintética. Ya recuerda que ahí se une la teoría de Darwin, la teoría de Bryce, y él mismo plantea su propio aporte, ¿no? Las dos preguntas últimas. Un grupo de poblaciones de lagartijas queda separado por un levantamiento de cordilleras. Ok. ¿Qué proceso evolutivo ha ocurrido? Selección estabilizadora, especiación por aislamiento geográfico, evolución convergente, radiación adaptativa, selección artificial. Claro. ¿Eso es qué tipo de evolución, qué tipo de especiación era? Alopátrica, ¿no? Especiación alopátrica. Y la última, te habla acerca del ser humano que fabrica una herramienta. A ver qué dice. En la evolución humana, el aumento de la capacidad craneal, la reducción del tamaño de la mandíbula y la adoptación del bipedismo son características que aparecen en distintos momentos. ¿Cuál de los siguientes homínidos fue el primero en fabricar herramientas de piedra? Ok, correcto. El Homo habilis. Claro que sí, muchachos. Muchas gracias. Eso sería nuestra sesión del día de hoy. Muy agradecido con cada uno de ustedes. Más bien, ¿a quién le voy a enviar el PPT? A quién se lo paso, chicos?